El comienzo de la fusión entre la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra en Oriente Medio. Y una de las primeras manifestaciones de eso está en la guerra aérea. Aquí, recientemente, Kiev ha estado recibiendo ataques sin tregua. Creo que volvieron a atacarla durante la noche. Y la noche anterior no se interceptó ninguno de los misiles, porque ni siquiera hubo intentos de interceptación con Patriot. No es ya que no tengan mucho éxito, es que ni siquiera había misiles interceptores que lanzar. Y esta guerra está empezando a volverse realmente problemática. Zelensky dice, oye, creo que quiero estar fuera de esto antes de que termine el año. Bueno, la única manera de que eso ocurra es que acepte las exigencias rusas. Aunque aquí viene la parte extraña. De nuevo, hablas de gente desconectada de la realidad. Tienes a Zelensky diciendo, oye, quiero presionar a Rusia con sanciones, con estos ataques de largo alcance. Y esta noche ha habido más ataques de esos en Rusia. Otro ataque, una instalación de reprocesamiento de petróleo que ha sido alcanzada. Y los centros de Wildberries siguen siendo atacados, incluso ayer. Entonces, ¿qué está pasando con esta guerra en la mente de Zelensky, de los europeos o quizá incluso de Estados Unidos? Porque ahora tienes de nuevo al secretario de Estado, Marco Rubio, diciendo de repente que estamos intentando encontrar una solución a esto. Estas son imágenes bastante impresionantes de anoche mismo. Y de nuevo se ve que nada intercepta estos misiles cuando impactan en el suelo. ¿Qué dices? Bueno, hablemos de un par de cosas. La primera es que resulta muy evidente que lo que Putin dijo hace una semana, más o menos, ha empezado ya. Me refiero a la intensidad de los ataques y al compromiso de tomar más territorio, avanzando hasta el Dnieper. Estas cosas son reales. Dijo que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para destruir a este gobierno, a este régimen de Kiev. Y creo que me comentaste antes de que empezara el programa que alguien con quien habías hablado dijo que Kiev es a estas alturas una ciudad fantasma. Las personas con las que hablo, que han regresado recientemente de Ucrania, dicen que es un estado zombie. Ya sabes, lo que tienes es la fachada de un estado. Y luego tienes a europeos y por desgracia a estadounidenses ayudando a los ucranianos con cosas como drones de largo alcance y misiles de largo alcance para tratar de crear la ilusión de que aún queda vida en Ucrania. Y por desgracia les estamos ayudando con los datos de selección de objetivos. Hemos realizado todos los vuelos y todos los pases de satélite. Sabemos dónde están todas las refinerías. Estamos proporcionando esos datos de selección de objetivos a los ucranianos. Ellos los están utilizando y han reducido, creo, la capacidad de refinado de Rusia en torno a un 38%, quizá más a estas alturas. Esto, por supuesto, ha creado un panorama muy sombrío para el petróleo a escala mundial. Y lo interesante es que, en realidad, estamos comprando petróleo ruso en el mercado abierto, Dan. La mayoría de la gente no lo sabe. En otras palabras, estamos empeorando la situación económica. La estamos haciendo más peligrosa. Ahora bien, Rusia va a sobrevivir a esto. Están reparando esas refinerías, tienen mucho petróleo y pueden producir lo que necesitan. Pero está perjudicando a otros países del mundo que necesitan acceso a los productos refinados que producía Rusia. Pero eso no parece importarle a nadie. En fin, es el punto número uno. La segunda es que creo que ahora estamos viendo algunos cambios en la estructura de mando militar rusa. Y no son insignificantes. Cuando hablo de cambios, no me refiero a despedir a mucha gente y traer a gente nueva. Hay algunas personas nuevas, pero la mayoría están siendo reasignadas. Y una de las decisiones clave que se tomó en las últimas entre 72 y 96 horas fue incorporar a un nuevo general que ha estado al mando en el frente para que asuma la logística, en esencia, la logística de todo el teatro ucraniano. Ahora tiene bajo su mando una estructura de mando unificada, lo que le permite recurrir a cualquier lugar dentro de Rusia para llevar al frente todo lo que sea necesario para sostener el ritmo acelerado de las operaciones ofensivas.
Ahora bien, no creo que esa gran operación ofensiva haya arrancado de verdad todavía. Lo vemos en los ataques, pero creo que ahora veremos que eso tiene continuidad sobre el terreno. No es un avance insignificante. Alguien dijo, bueno, ¿por qué iba a hacer eso? Y yo respondí, durante la Segunda Guerra Mundial, esto fue en septiembre de 1944, Bradley se reunió con Patton en el Tercer Ejército. Recordemos que Bradley era el comandante del grupo de ejércitos. Le preguntó a Patton, tengo a un coronel en activo, recién salido del mando de un regimiento de infantería, con una gran trayectoria de combate, un comandante muy exitoso. Si te lo diera, ¿qué harías con él? Y Patton dijo, lo pondría al frente de la logística. Y Bradley dijo, ¿qué? ¿No le quieres en combate? Y él respondió, no, necesito a alguien en logística, alguien que imponga disciplina, alguien que haga que ese tren avance. No estoy recibiendo todo lo que necesito con la suficiente rapidez. Tenemos que poner ahí detrás a un soldado de combate que tome el mando y haga que funcione. Creo que eso es lo que estamos viendo en Rusia. También hemos tenido algunos cambios en el grupo de ejército centro, el ejército central en el centro de Ucrania. Indica que esos ejes operativos de los que he estado hablando, creo que se están desarrollando. Y veremos a dónde lleva esto. Pero parece que lo que Ucrania ha experimentado recientemente, como usted señala, cuando prácticamente no tiene defensa aérea ni antimisiles, también va a ocurrir sobre el terreno. Y bueno, lo que también está ocurriendo, incluso antes de que entremos en lo que pasa sobre el terreno, ahora voy a hablar de eso. ¿Qué opinas de las acciones de Zelensky? Porque por un lado está diciendo, quiero que esto termine antes de que acabe el año, presionando a Ucrania y presionando a Rusia. Y por supuesto, ha conseguido otro paquete de sanciones de la Unión Europea. Está intentando sacar adelante otro, a raíz del proyecto de ley de Lindsey Graham. Están intentando usar eso para conseguir que salga algo que todavía no está completamente terminado, pero lo están intentando. Y al mismo tiempo, están haciendo cosas como esta. Aquí, en los últimos días, han asesinado al yerno del jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas. Murió en una explosión en Moscú con un dron FPV. Hola Dan, te he perdido. Tras haber asesinado antes a generales rusos en Moscú y demás, ¿este tipo de acciones van a ayudar realmente a Ucrania? No. Y de hecho, ¿qué sabemos por experiencia? ¿Qué ocurre cuando apartas al director ejecutivo de una gran empresa? Pues que tienes a otro director ejecutivo. Dejemos de engañarnos. Charles de Gaulle dijo que los cementerios están llenos de hombres indispensables. Lo dijo en respuesta a un político francés que le dijo, «Sabe, general de Gaulle, usted es indispensable». Y él respondió, «Es ridículo, nadie es indispensable». Así que no, esto no va a ayudar. No va a mejorar la situación en lo más mínimo. Probablemente va a empeorarla mucho. La población rusa ya está enfurecida. Si dependiera de ellos, creo que toda Ucrania sería una ruina humeante. No es lo que la gente piensa. Y bueno, la otra cuestión es que Zelensky se ha vuelto ahora, en la práctica, ¿cuál es la palabra? Tan engañoso y falaz como el presidente Trump. ¿Por qué ibas a escuchar nada de lo que dice Zelensky? Todos son tonterías. No tiene ningún sentido. Y una de las cosas que también está pidiendo, mientras habla de que quiere forzar a Rusia a llegar a un acuerdo, es esto. Oye, ¿qué tal si acordamos un alto el fuego aéreo? Y en particular, dejemos de atacar las infraestructuras energéticas del otro. Y luego, un alto en la actual línea de contacto, que es casi palabra por palabra lo que pedían hace un par de años. Y la Unión Europea estaba intentando ayudarles, teniendo en cuenta que esto llega en un momento en que se están quedando sin misiles de defensa aérea de ningún tipo, y que acabamos de ver imágenes muy gráficas hace un minuto. ¿Qué nos dice esto sobre lo que Zelensky podría estar reconociendo al decir, oye,
hagamos algo, lo que sea, para intentar detener estos misiles. Anything to try to get these aircraft, these missiles stopped. Bueno, creo que se da cuenta de que está en su último asalto con Mike Tyson. Y si yo estuviera en su posición y estuviera peleando con Mike Tyson, le ofrecería a Mike Tyson cualquier cosa que quisiera para salir de ahí. Así que creo que eso es lo que están viendo. Los rusos no se toman nada de esto en serio. No tienen fe ni confianza en nada de lo que decimos y desde luego no creen nada de lo que dice Zelensky. Ahora bien, hace poco salió un artículo. No sé si lo encontraron. Yo lo he visto en ruso. Creo que ahora también está en inglés. Fue una entrevista con Zaluzhny. Ya sabes, fue embajador de Ucrania en Londres y le entrevistaron en Ucrania. Le preguntaron a Zaluzhny sobre la OTAN y él se rió entre dientes y dijo, la OTAN no es nada. La OTAN no está preparada para librar una guerra con Rusia. Dijo, la idea de que la OTAN pueda venir a rescatarnos es absurda. Así que creo que la verdad acaba saliendo. Pero si estás en la posición de Zelensky, tu trabajo no es decir la verdad. Tu trabajo es mantener circular el mayor tiempo posible para mantener la fachada abofachada. Eso es lo que es viendo. Es interesante. No tengo el clip a mano, pero esta mañana vi en Sky News a Sean Bell hablando de los misiles interceptores, de lo escasos que son, de cuánto se tarda en fabricarlos y de que será demasiado tarde para que influyan en la guerra actual, para ayudarles, etc. Y al final hizo una observación muy interesante. Dijo, por cierto, ni siquiera tenemos suficientes en Europa y en el Reino Unido. Prácticamente no tenemos defensa aérea. No podía creer que dijera eso. Dijo que prácticamente no tenemos ninguna, así que no podemos entrar en guerra con Rusia. Porque os imagináis que recibiéramos este tipo de ataques con misiles, como los que habéis visto en Ucrania y en Kiev, sería igual en nuestras propias ciudades. ¿Crees que esa realidad les está calando a esos belicistas? No, porque creo que su visión es que podemos salir de esto rápidamente, que podemos movilizar a la industria y hacer todo lo que tengamos que hacer. Y creo que no se creen que nadie se atreva a desafiarnos. Y por supuesto se equivocan. Ahora bien, hay algunos generales ya retirados, como Wes Clark, que han dicho, si perdemos en Irán, será el fin de nuestra llamada hegemonía militar, de nuestra hegemonía militar global. Bueno, tiene razón, salvo que esa hegemonía militar global ya ha desaparecido de todos modos. Y el otro punto que estaba planteando de forma implícita es que si no logramos tener éxito militar en este escenario, otros nos desafiarán. No creo que mucha gente esté interesada en ir a la guerra con nosotros, en ninguna circunstancia. Simplemente no encuentro ninguna prueba de ello. Pero diré esto, cuanto más se prolonga Dan, peor quedamos. No parecemos muy fuertes. ¿Recuerdas a Boris Johnson que voló para reunirse con Zelensky? Fue en abril de 2022, cuando se alcanzó un supuesto acuerdo que habría puesto fin a este conflicto en condiciones infinitamente mejores que cualquier cosa que pudiera lograrse hoy. Y le dijeron, ya sabes, tienes detrás a toda la OTAN y a Estados Unidos, la mayor potencia militar industrial del mundo. No puedes perder. Pues bien, ha perdido. Sí, ojalá pudiéramos dar marcha atrás y aceptar hoy aquel acuerdo. Sería bastante increíble. Mira, en los pocos minutos que me quedan aquí, no quiero que te vayas sin que hablemos de otra cosa que ha estado apareciendo últimamente en las noticias. Es algo que te ha interesado desde hace tiempo, la disfunción del actual sistema bipartidista. Hemos hablado mucho de ello. Anoche Tucker Carlson también habló del tema. Hizo un programa largo, de aproximadamente hora y media, en el que presentó básicamente un plan de 10 puntos para crear un nuevo partido. Porque dice, y esto en realidad es de MTG, ella dice, los dos partidos nos dan el mismo resultado, sin importar quién esté al mando. Más deuda, más guerras en el extranjero, una vida cada vez más inasequible. Por mucho que trabajes, los dos partidos son un fracaso total.
Y Tucker Carlson expuso más o menos una visión de hacia dónde cree que debería ir un nuevo partido. Pero ahora mismo no hay ningún partido. Él dice que tiene que haberlo. ¿Cuál es tu postura al respecto? Bueno, evidentemente tú y yo ya hemos hablado de esto antes. Llevo muchísimo tiempo defendiendo la creación de un nuevo partido. Creo que en ese tweet que acabas de mostrar, el comentario de Tucker al final era muy acertado. Dijo, el sistema ha colapsado en parálisis y saqueo. Creo que eso es lo que estamos viendo. Saqueo, en primer lugar. Cuando hablé de ello, me refería a una cultura de manipulación en la Casa Blanca para enriquecer a determinadas personas. En realidad, es corrupción y saqueo. Y no son solo los republicanos. Todo el que puede estar implicado está implicado. Todo el mundo hablaba de Nancy Pelosi, de las operaciones con información privilegiada relacionadas con su vida y de cómo la gente llega con unos cientos de miles de dólares y sale con millones. Esto ya es una epidemia. ¿Surgirá otro partido y lo resolverá? Desde luego ayudaría, pero creo que es otra cuestión de liderazgo. Ya sabe quién está en el banquillo. Vuelva a 1968 y observe las condiciones tan graves que había en nuestra sociedad en aquel momento. Al final, el resultado fue Richard Nixon, a quien la izquierda adora odiar. Pero Nixon fue elegido porque era duro, inteligente, y la gente confiaba en que uniría al país y haría el trabajo. Ya sabe, cometió un profundo error con todo aquel asunto de Watergate. Pero si mira su historial mientras estuvo allí, sí tuvo éxito. Era un hombre muy inteligente, implacable y duro. No era especialmente simpático. Pero era el tipo de personalidad al que la gente estaba dispuesta a votar para que llegara al poder, porque necesitaban a alguien que nos sacara de la situación en la que estábamos. Era la guerra de Vietnam y todos los problemas internos. Así que volvamos al presente. Podríamos pasarnos la próxima hora hablando de todos los problemas que tenemos en casa. ¿Y de dónde vas a sacar a alguien que se levante y diga, olvidaos de todo esto de fuera? No importa. Traemos a las tropas de vuelta. Tenemos que centrarnos aquí. Tenemos algunos asuntos difíciles abordar, por desagradables que sean. No creo que el pueblo estadounidense esté ahí todavía, pero llegará. Y cuando llegue, ese tercer partido será relevante. Ahora mismo, el tercer partido es un monstruo sin cabeza. ¿Y qué piensa? Que incluso en ese momento, porque coincido en que se están dando las condiciones que históricamente han llevado al auge de otros partidos, no solo en nuestro país, sino también en otros países a lo largo del tiempo. Y creo que está claramente en camino, porque a estas alturas hemos dejado asentado algo que no podemos evitar. Y como decía hace un minuto sobre Scott Bessent, está intentando apagar pequeños fuegos aquí y allá, hacer algo para ayudar en los próximos meses. Pero a más largo plazo, llegará un punto en el que ya no se pueda arreglar. Así que, cuando llegue ese momento, ¿qué crees que podemos esperar, incluso con el auge de ese tipo de liderazgo del que hablas? Existe en algún lugar, pero aún no se ha manifestado, porque hay gente estupenda en nuestro país. Pero, ¿qué crees que harían los dos poderes establecidos, e incluso podrías llamarlo el partido único, para intentar reprimirlo? ¿Hasta qué punto sería difícil surgir incluso en esas circunstancias? Bueno, siempre es difícil estar a la altura necesaria para hacer algo importante, ya sea en el ámbito militar o en el civil. Personas que realmente sean lo que parecen, en contraste con lo que vemos hoy. Vemos a mucha gente pretenciosa, que se presenta como gente del pueblo, como tipos duros o como cualquier otra cosa, para luego decepcionar amargamente. Eso es lo que le ha pasado al viejo movimiento MAGA. Quien siga en el movimiento MAGA y crea que tiene a alguien en la Casa Blanca que se interesa por él, desde luego, probablemente debería hacérselo mirar.
Pero en el lado demócrata tienen un problema parecido. Todavía no se dan las condiciones para que surja alguien. Las cosas cambian cuando van mal. Y van mal, pero no lo bastante mal. Mire, volvamos a nuestra experiencia en Kasserine en febrero de 1943. Fue un desastre. 11.000 soldados alemanes atacaron a 30.000 estadounidenses de un cuerpo de ejército. Murieron o resultaron heridos 2.000 estadounidenses. Hubo varios que fueron hechos prisioneros. Todo el cuerpo se desmoronó. Y al fin intervino Ernest Harmon, un general de división al que hoy se presta muy poca atención, y lo requitó. Pero tuvimos suerte, porque los mandos alemanes tomaron decisiones en niveles superiores y ordenaron suspender el ataque. Si hubieran seguido presionando, podrían haber llegado hasta el Mediterráneo. Todo aquello fue una catástrofe. Bueno, así fue como George Patton acabó al mando del cuerpo. A nadie le gustaba Patton. Patton no era una persona agradable, era un auténtico hijo de puta, pero era competente. La gente sabía que era competente y que haría el trabajo. Bueno, todavía no hemos llegado a ese punto, así que no vamos a ver surgir a nadie así hasta que las cosas empeoren mucho más. Eso es lo mejor que puedo decirle. Bueno, por desgracia, no puedo rebatir nada de eso. Es simplemente irónico y perverso que tengamos que llegar a ese punto antes de que la gente pueda hacer un cambio. Pero con las personas que tenemos al mando en todos los ámbitos de este país, no veo manera de evitarlo. Esperaremos a ver cómo acaba funcionando todo. Pero escucha, te agradecemos, como siempre, que hayas venido hoy y que nos hayas aportado estas ideas, porque creo que más adelante van a dar realmente sus frutos. Y recordad que podéis entrar en mgregorwarrior.substack.com. Ahí tenéis artículos como el que aparece ahora mismo en pantalla y muchos otros, además de nuevo contenido que quizá publique pronto. De acuerdo. Bueno, gracias, Danny. Creo que a la gente le gustará el más reciente, sobre 3 guerras que se convierten en una. Sí, de hecho, también hemos hablado de eso en varios de nuestros programas, así que seguiremos volviendo sobre ello. Muchas gracias. Siempre lo agradecemos. Gracias, Dan. Y nosotros también os agradecemos mucho vuestro apoyo. Tenemos un par de programas más para vosotros más tarde, hoy. Dentro de aproximadamente una hora volverá a acompañarnos John Mearsheimer. Será a la 1 de la tarde. Como siempre, tiene cosas muy interesantes que decir. Y después tendremos de vuelta en el programa a Omer Bartov. Hace tiempo que no lo invitaba. Va a hablar de cómo se ven las cosas desde dentro de Israel, de sus procesos de toma de decisiones, de cuestiones que tienen una relación directa con nuestra guerra en Oriente Medio y con nuestros políticos y nuestras fuerzas armadas aquí en este país. No os vais a querer perder este programa, os lo prometo. Omer Bartov, esta tarde, creo que será a las 2. Y nos veremos entonces en Daniel Davis Deep Dive. En realidad no tenemos patrocinadores y hay un motivo para ello. No queremos tener que machacaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta y después fisimpart a este canal en quien queréis.